Crónicas 7, versículos 11 al 18. Esto nos dice el Señor. Salomón acabó la casa de Yahvé y la casa del rey, y llevó a cabo cuanto se había propuesto hacer en la casa de Yahvé y en su propia casa. Entonces Yahvé se le apareció a Salomón por la noche y le dijo: he oído tu oración y me he elegido este lugar como casa en que me ofrezcan sacrificio. Si yo cierro el cielo para que no llueva, o si yo mando la langosta devoradora a la tierra, o envío la peste sobre mi pueblo, y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, rezando, buscando mi rostro, y se vuelve de sus malos caminos, yo entonces los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Pues ahora he escogido y santificado esta casa, para que en ella permanezca mi nombre para siempre. Ahí estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y en cuanto a ti, si me sirves como me sirvió tu padre David, y haces todo lo que te he mandado, guardando mis decretos y mis sentencias, afirmaré tu trono como prometí a tu padre David. Ninguno de tus descendientes quitaré el mando de Israel. Palabra de Dios. Aquí estamos hablando de Salomón, hijo de David. Cuando David estaba por morir, David le dio un consejo a su hijo: que fuera fuerte, que fuera valiente, que fuera hombre y valiente, y que fuera fiel a Yahvé su Dios. Eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 en delante. Y en Primera de Reyes, capítulo 3, nos habla de que Salomón, siendo joven, no sabe cómo dirigir a su pueblo. Entonces, cuando Dios le habla, él no sabe qué hacer y le pide al Señor algo. Lo que él le pide a él es sabiduría para gobernar a su pueblo. Y ahí nos queda claro que aquel consejo que le había dado su padre lo había puesto en práctica, había hecho caso a lo que le había ordenado. Muchas de las veces nosotros recibimos consejos de nuestros padres y los tiramos a la basura, no hacemos caso, ignoramos lo que nos están diciendo. Muchas de las veces nosotros queremos solucionar la vida a nuestra manera. Y no podemos solucionar la vida a nuestra manera. ¿Saben por qué? Porque esta vida no la inventamos nosotros. Esta vida la da el Ser Supremo. Y es gracias a Él que estamos aquí. Es gracias a Él que respiramos. Es gracias a Él que nos podemos mover, que podemos hablar. Este rey, Salomón, hizo lo que todos debemos hacer. Mostró humildad y obediencia, primero a su padre y luego a Dios. Humildad, a reconocer que él no podía, y se rindió ante Dios, y Dios le dio sabiduría e inteligencia en su corazón como a nadie. La humildad es algo que se ha ido borrando últimamente. Ya hoy día en las casas la palabra ya estorba. Pero ¿saben qué estorba más que la humildad en las casas hoy día? Tristemente, la palabra Dios ya no se escucha en las casas. Ya no se escucha. Hoy día es fácil cualquiera gritarse, pelearse, enojarse. Pero alabar a Dios es muy difícil. Nos da vergüenza. Imagínense si Dios se sintiera avergonzado de nosotros. Si Dios mirara como vemos nosotros o juzgara como juzgamos nosotros.
¿dónde pararíamos? Ya no existiéramos, ya no estuviéramos. Dios es infinitamente misericordioso y Él nos trata con un amor lindo y especial y nos lo manifiesta de muchas maneras. Él nos muestra cuánto nos ama a nosotros, pero nos pide una cosa: que reconozcamos dónde está el poder. El poder no está en nosotros, el poder está en Él. Todos los dones vienen de Él. Y como decía el hermano hace rato, estamos reunidos aquí todos los lunes o en diferentes parroquias, diferentes días. Lo importante sí es estar aquí, pero más que estar aquí, abrir el corazón cuando estamos aquí. Es bonito ir a la iglesia y es necesario ir a la iglesia todos los domingos, ir a misa, pero si vamos a la misa y nos sentamos en la misa y no escuchamos nada de lo que dijo el sacerdote, fuimos a perder tiempo. No hicimos nada, no hicimos nada. Tenemos que ir y cuando estamos ahí, cerrar los ojos y abrir el corazón para que algo podamos sacar de ahí. Ya cuando sacamos algo de ahí, salir de ahí y poder transmitírselo primordialmente a nuestros hijos. Y después de eso, como familia, ser ejemplo para los demás. Que se note en nosotros que en nosotros vive la persona de Cristo. Si nosotros no podemos hacer eso, entonces no estamos siendo cristianos. Tenemos que verdaderamente reconocer y rendirnos ante Él. Saber quién es el Todopoderoso y dejarlo que Él tenga el señorío en nuestras vidas. Nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, a nuestro tiempo. Cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas, queremos solucionarlo de 1000 maneras, pero se nos olvida la única importante. ¿Y a quién es que verdaderamente tenemos que acudir? ¿Y a quién sino a Dios? Que Él fue el que hizo todo lo que existe. Él es el que tiene el poder y Él es el que tiene control. Pero nosotros pensamos tener en unas manos tan pequeñas el control de algo que es tan inmenso. No podemos, no podemos. Simple y sencillamente tenemos que entender en humildad nuestras limitaciones y en humildad reconocer la inmensidad de nuestro Dios. El amor que Él nos tiene a nosotros es tan grande, tan inmenso, que Dios, siendo todopoderoso, descendió, utilizó a una mujer para nacer de ella, y después de eso fue a nacer en un lugar remoto, en un pesebre, donde hay animalitos. Él no escogió el palacio más grande, no, escogió el lugar más humilde, y ahí estaba sucio, ahí habían heces de animales, ahí estaba sucio, tal vez hasta apestaba. Pero ¿sabe? A nosotros nos dice que muchas de las veces, así con esa pestilencia, está en nuestro corazón. Pero Él llegó ahí, y cuando Él llegó, ahí cambió todo. Ahí cambió todo. Ahí llegaron los ángeles y le adoraron. Cuando Cristo llega, Él cambia todo, Él modifica todo. Si nosotros nos entregamos a Él y abrimos nuestro corazón, Él va a cambiar todo. Él modifica todo. Él nos hace personas nuevas en Cristo. Pero tenemos que reconocer que el señorío no es nuestro. El señorío es de Él. Es todo gracias a Él y nada sin Él. Tenemos que tener eso siempre claro nosotros. Nosotros muchas de las veces buscamos crecer de muchas maneras. Y cuando nos va mal, decimos, qué mala suerte tuve. La verdad es que hicimos algo por nuestra voluntad, pensando tener el remedio para ello, y no es así. El rey David, padre de Salomón, ¿qué fue lo lindo de ese hombre? ¿Él no pecó? Pues sí, sí pecó, fue humano. Pero ¿cuál fue lo lindo de él? Que él obedecía a Yahvé. Él obedecía y no daba un paso sin consultarlo con Él. Pero nosotros vamos primero a dar los pasos y ya cuando nos va mal, queremos ir a consultárselo a Él. Es antes que tenemos que consultárselo. Antes de dar el primer paso, tenemos que ponernos en su presencia, pedirle su bendición y que nos dé el discernimiento para saber si verdaderamente nos conviene a nosotros o no. Cuando ya nos pasan las cosas feas, acudimos a Él y hasta decimos, ¡qué desgracia! Pero muchas de las veces
a lo que le llamamos desgracia no es desgracia, sino salvación. Porque muchas de las veces nos pasan cosas que no están bien, pero posiblemente iban a ser mucho peor si no pasaba eso. Muchas de las veces es la única manera que podemos salvarnos de algo peor. Cuando viene una enfermedad, pues sí, viene una enfermedad y no es grata la enfermedad. Va a doler, va a sufrir, pero tal vez si no hubiera venido esa enfermedad, mi alma se hubiera perdido en la prostitución, en la drogadicción, muchas otras maneras. Entonces vino la enfermedad y lo vemos como una desgracia, pero en realidad viene siendo nuestra salvación. Lo que tenemos que entender nosotros, tenemos que rendirnos ante Dios y dejar que Él tome el señorío de nuestras vidas. Nosotros somos tan afortunados que tenemos los sacramentos, tenemos la confesión donde podemos confesarnos y podemos pedir perdón. Y Él en su infinita misericordia nos perdona por medio del sacerdote. Tenemos una gran dicha. Tenemos la dicha de tener la Eucaristía, recibir el cuerpo de Cristo, cuerpo y sangre de Cristo. Pero es lindo recibirlo, pero si no le damos el sentido que merece, ¿será igual de lindo? Tenemos que reconocer que ahí estamos recibiendo a Cristo. Ahí estamos recibiendo su cuerpo y su sangre que vino para redimirnos, para salvarnos, para darnos una nueva oportunidad. Tenemos que entender nosotros que somos muy afortunados, somos hijos amados. Él no pretende que seamos perfectos o no nos puede ver como, no nos ve como perfectos. Él sabe que somos pecadores y sabe que fallamos, pero Él nos dice a nosotros que el amor de Él es mucho más grande. En el libro de Génesis, cuando el hombre pecó, en el capítulo 3, versículo 22, si no me equivoco, dice que cuando él pecó, en lugar de darle muerte, como dice la palabra de Dios, Él dice que los vistió, le hizo un vestido de piel y los vistió. Y en el capítulo siguiente dice que dijo Dios: ahora el hombre es como uno de nosotros, en el conocimiento del bien y el mal. Dice cómo nos pone el Señor a nosotros, cómo nos ve a nosotros, con qué amor nos ve a nosotros. Dice, es como uno de nosotros. Así nos pone Él a nosotros. Y nosotros muchas de las veces entre nosotros nos vemos con odio, nos vemos con rabia. El mandamiento más importante, cuando le preguntan a Jesús cuál es, Él contesta que es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, igual a Él, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos amar a Dios y servir a Dios que no podemos ver? Cuando no somos capaces de amar y servir al hermano que es nuestro prójimo y que sí podemos ver. Entonces, ¿cómo vamos a servirle a alguien que no vemos cuando no somos capaces de servirle a aquel que sí vemos? Apenas pasó la fiesta de los Reyes, los 3 Reyes Magos. Yo leía la otra vez en un documento de la iglesia que hablaba de un cuarto rey, de un cuarto rey, y decía acerca de ese cuarto rey, dice que ese cuarto rey salió al mismo tiempo que los otros 3 salieron con dirección a Belén a ver al rey nacido. Él llevaba un cofre de perlas. Salió de camino y en el camino se encontró con un niño enfermo y se detuvo y perdió tiempo con él. Luego se encontró con una viuda y la atendió y perdió tiempo. Luego, después de eso, se encontró con alguien que no tenía vivienda. Se perdió tiempo con ellos, les ayudó. Luego al fin tomó su camino y llegó a Belén. Cuando llegó a Belén, ya no estaba el niño allá. Y el niño se había ido para Egipto. Entonces él dijo: qué triste, venía a ver al niño y no lo pude ver, ya no lo encontré. Yo venía a ver al rey y no lo encontré. Entonces él se dedicó a buscarlo por todos lados. Pasaron 30 años y algo y no lo podía ver. De repente un día llegó a Jerusalén.
Estaba en Jerusalén y oyó un alboroto, se acercó a ver y vio que estaban golpeando a un hombre, vio que estaba sangrando, estaba llorando, y se acercó a verlo y le vio los ojos. Y cuando ese hombre le volteó a ver y le vio los ojos, vio que en sus ojos brillaba una estrella, la estrella de David. Brillaba la estrella que él buscaba, la estrella que lo dirigía, estaba frente a él. Entonces dice: toda mi vida buscando a este hombre y lo encuentro hoy día que ya está a punto de morir. Entonces dice él: pues bueno, ya mi vida está a punto de llegar a su final, me quedaré aquí en Jerusalén para simple y sencillamente esperar mi muerte. De repente, un día, solo él en su habitación, pensando en ese suceso, de repente ve que brilla una luz, y esa luz se acerca a él, y él voltea a ver y ve que es Jesús resucitado. Él se pone de rodillas y extiende su mano con la única perla que le quedaba y le dice: Señor, perdóname, porque te busqué toda mi vida y no te encontré, y aquel tesoro que yo traía para ti, ya nada más me queda esta perla, por favor acéptala. Entonces Jesús le dice: no me encontraste. Cuando tú te detuviste a ayudar a aquel niño enfermo, ahí me encontraste. Cuando tú te detuviste a atender a la viuda, ahí me encontraste. Cuando tú te detuviste a ayudar a aquellas personas que no tenían vivienda, ahí me encontraste. Y siempre me has encontrado porque has hecho lo que a mí me agrada. Siempre me has encontrado porque has hecho mi voluntad. El Señor nos llama a nosotros a que seamos compasivos, a que seamos misericordiosos. Nosotros le pedimos todo el tiempo al Señor misericordia, pero qué tan buenos somos nosotros para compartirlo y darlo de nuestro corazón para afuera. Pues el Señor nos llama a eso, a que seamos compasivos. ¿Con quién? Con quien esté al lado de nosotros. ¿Saben? Como les decía, es lindo estar en una iglesia, pero si estoy en la iglesia escuchando la palabra de Dios y yo salgo y veo a un vagabundo que me pide para su comida y yo le digo: vete a trabajar, ¿qué de cristiano hay en mí entonces? ¿Jesucristo haría eso? Jesucristo no hace eso. Él es bondad pura. Entonces, si nosotros no somos capaces de hacer eso, entonces verdaderamente somos cristianos. Como les decía hace rato, si no servimos a aquel que vemos, no ayudamos al prójimo, ¿cómo entonces nosotros podemos servir a aquel que no vemos? Tenemos que comenzar por el que vemos. Servirle a Dios es la dicha más grande que un ser humano puede tener. Pero todos queremos servirle arriba, donde todo el mundo nos vea. Servirle a Dios se le sirve de igual manera arriba y abajo. Si me toca lavar los baños de la iglesia, es una bendición, es el templo del Señor y estoy haciendo limpieza. Estoy limpiando el templo, la casa del Señor. Cualquier cosa que Él me ponga a hacer es una bendición. Servirle al Señor es lo más lindo que podemos hacer. Pero servirle al Señor comienza por nuestras casas, comienza con nuestra pareja, comienza con nuestros hijos, comienza con nuestras amistades. Donde quiera que andamos se tiene que notar que somos cristianos, que la persona de Cristo vive en nosotros y que nosotros vivimos para servirle a Él. Tenemos que ser unas lámparas encendidas en doquiera que nosotros andemos, porque de lo contrario no estamos haciendo la voluntad de Dios y no estamos agradándole a Él. Es lindo en un retiro uno puede recibir tantas cosas tan hermosas, como que se prende una vela inmensa, una antorcha, pero pasa un par de días y esa antorcha comienza a debilitarse, a debilitarse, a debilitarse, a debilitarse, hasta que llegamos al punto que se apagó por completo. Nosotros para eso tenemos la dicha de tener los grupos de oración. Aquí nuevamente nos llenamos. El vaso aquí viene vacío, pero aquí se llena con el Espíritu Santo. Tenemos que tener eso claro nosotros. A eso es a lo que venimos aquí nosotros, a llenar ese vaso. Siempre venimos a eso y no podemos irnos con el vaso vacío de regreso, porque entonces si nos vamos con el vaso vacío, no venimos a hacer lo que teníamos que hacer.
Tenemos que asegurarnos que siempre ese vaso vaya lleno. El rey David, a él se le hace una promesa linda, una promesa